prehecho, vamos a empezar viendo algo de la anatomía de superficie. Primero vamos a definir qué es la cavidad pélvica o que denominamos pelvis. Es un área anatómica comprendida entre el abdomen y los miembros inferiores. La pelvis la dividimos en dos, que es una pelvis verdadera o menor y una pelvis falsa o mayor. Los límites o los componentes óseos de la pelvis están dados por los huesos coxales, a ambos lados, y por la unión sacrocoxígea en la porción posterior. En cuanto a su relación con la cavidad abdominal, es una continuación perfecta, por llamarlo así, de la cavidad abdominal. No hay una verdadera separación como ocurre entre el tórax y el abdomen, que están separados por el diafragma. En el caso de la pelvis no está separada del abdomen por ninguna estructura, así que se continúa en cuanto al contenido visceral. Desde un punto de vista anatómico, como les decía, la dividimos en dos. Entonces, hablamos de dos estrechos, un estrecho o una abertura superior, que es aquella que corresponde a una línea imaginaria trazada al lado, paralelamente a la línea arcada o arcuata del hueso ilíaco. Lo que esté por encima de esta línea y en el estrecho superior, que es desde el promontorio hacia la sínfisis púbica, eso se considera la pelvis mayor o pelvis falsa. La pelvis verdadera es aquello que está por debajo de dichos estrechos. Esto es un área que nosotros vamos a ver el día de mañana, a la cual nosotros denominamos periné. ¿Sí? Entonces, el tema que nos va a corresponder ahora es pelvis, que es esto que ya definimos, y periné. El periné lo podríamos definir como el suelo de la pelvis, ¿sí? Y de hecho, o el piso pélvico. Y así lo abordan en especialidades como la ginecología. Es un área romboidea que está limitada por una línea imaginaria que cruza las tuberosidades isquiáticas y las une. Los arcos formados por la rama isquiopubiana a ambos lados, la porción inferior de la sínfisis del pubis y finalmente en la parte posterior el coxis. Esa línea imaginaria que nosotros trazamos a través de las tuberosidades isquiáticas nos divide el periné en dos regiones. Una región anterior que se lo conoce como triángulo urogenital, que es diferente en el hombre, como lo ven aquí, respecto a la mujer. En la mujer, el triángulo genital o urogenital contiene a los labios mayores de la vagina, las porciones eréctiles de la vagina, es decir, el clítoris, la abertura vaginal y la uretra. Mientras que en el hombre, en su porción externa no se ve ningún contenido y, o más bien, internamente está la raíz del pene, la uretra en su porción prostática y parte de la próstata en el caso del hombre. El triángulo posterior o anal es idéntico en el hombre que en la mujer. Bueno, entonces, como lo habíamos dicho, hacemos un pequeño recorderis, más que de los huesos coxales, de los ligamentos, para tenerlos en cuenta. Las diferencias entre una pelvis femenina, que decíamos que el arco del pubis es más amplio, lo mismo que en la cavidad pélvica es más amplia por pues la función que tiene la mujer en el momento de la gestación y del parto. A diferencia, el hombre pues tiene un arco púbico mucho más estrecho y una cavidad pélvica más estrecha.
Aquí en esta imagen vemos nosotros las diferencias del contenido, solamente por mencionarlo. Miramos aquí lo que definimos como la pelvis verdadera. Entonces, acá ven el promontorio, ¿sí? Ven cómo se dirige una línea hacia la sínfisis del pubis. A esto se le denomina el estrecho superior. Lo que queda por debajo del estrecho superior se le denomina la pelvis verdadera. Lo que queda por encima se le considera la pelvis falsa o mayor, verdadera o menor. Menor porque es una cavidad más pequeña. En el caso de la mujer, en el contenido, que esto es importante, encontramos el recto en la porción posterior, el útero en anteroversoflexión en la mayoría de los casos, que es lo que está haciendo aquí. Anteroversoflexión quiere decir que se flexiona anteriormente hacia la vejiga. Como ustedes lo ven aquí, es como que el útero se acostara sobre la vejiga. Y lo más anterior, la vejiga urinaria. Y la porción interna de la uretra y la uretra de la femenina, que como ustedes se dan cuenta, pues es mucho más corta que en el caso de la uretra masculina, y eso es lo que predispone al sexo femenino a presentar más infecciones del tracto urinario. Por eso dicen que todas las mujeres, al menos una vez en su vida, van a presentar un episodio de cistitis. En el caso del hombre, nosotros encontramos el recto, igualmente, no encontramos obviamente el útero y encontramos la vejiga, y debajo de la vejiga, ¿sí? Se acuesta la vejiga sobre la próstata. Por eso, para poder examinar la próstata se hace a través del tacto rectal. Como dato, pues el tacto rectal solo nos permite ver el lóbulo posterior de la próstata. Eh, Vemos la uretra masculina, que es mucho más larga, que se divide en tres porciones: una porción prostática, una porción cavernosa y una porción esponjosa, ¿sí? Por eso, pues, al ser la uretra del hombre más larga, es menos probable que sufra de infecciones, y infecciones del tracto urinario me refiero. Y es más probable en la infancia, cuando pues la uretra es más corta y anatómicamente las bacterias pueden ascender más fácil hacia la vejiga, o en la etapa de la vejez, cuando la próstata crece, obstruye la uretra y hay regurgitación de la orina desde la vejiga hacia los ureteres y hacia el riñón, o hay estasis de la orina, y eso facilita la colonización por bacterias y así facilita las infecciones del tracto urinario. Bueno, entonces, esta es la cavidad pélvica. Lo que tenemos acá entre las espinas ilíacas sería la pelvis eh, falsa o mayor, donde tenemos contenido de vísceras abdominales, especialmente colon ascendente, ¿sí? Ciego y apéndice. Acá colon descendente y parte del colon sigmoides, e intestino delgado. Por debajo del estrecho superior ya encontramos la pelvis verdadera, que fue lo que estábamos mencionando acá arriba, y ya conocen su contenido. Obviamente el contenido pues también en la mujer no se limita al útero, sino a los anexos, que quiere decir trompas de falopio y ovarios. Bueno, de los ligamentos sacro ilíacos, para el fin de la descripción de los músculos de la pelvis, no nos interesan demasiado. Los que nos interesan son estos de aquí, que son el ligamento inguinal, que ustedes ya lo conocen, que también se llama ilio púbico, que lo debieron haber visto en el segmento de abdomen donde hablan de canal inguinal. El ligamento sacroespinoso, que divide a la escotadura ciática mayor y menor en los orificios o agujeros ciáticos mayores y menores, y el ligamento sacrotuberoso. También la membrana obturatriz, que se inserta a lo largo de los bordes del orificio obturador y queda una apertura que es el del agujero obturatriz, por donde pasan vasos y nervios obturatrices. En la porción externa se va a insertar el músculo obturador externo, y en la porción interna el músculo obturador interno, que vamos a ver un detalle sobre ellos,
pequeño porque los consideramos músculos del miembro inferior. Bueno, dicho eso, lo siguiente que nosotros tenemos es el suelo pélvico o el diafragma pélvico. Punto número 1. El diafragma pélvico está separado del contenido abdominal por una fascia, que es la fascia pélvica. Es decir, estos músculos, que solamente son dos que corresponden al suelo pélvico, están separados del resto de la cavidad por una fascia a la cual denominamos la fascia pélvica. ¿Por qué músculos está comprendido el piso o suelo pélvico? Por dos, que es el elevador del ano en su mayor extensión, que es este músculo que encontramos aquí, miren, elevador del ano, que consta de 3 porciones o 3 músculos, y el músculo coccigio o isquiococcigio, que es el que nosotros miramos acá. El músculo piriforme, que les nombran a ustedes aquí, hace parte de la pared lateral de la pelvis, junto con el músculo obturador interno. Algunos autores incluyen también al músculo obturador externo dentro de los músculos de la pared lateral de la pelvis. Sin embargo, y estoy de acuerdo, es un músculo que pertenece al miembro inferior y refuerza la articulación coxofemoral, o más que reforzarla, participa en los movimientos de la articulación coxofemoral. Entonces, esos músculos los vamos a ver en miembro inferior. Vamos al siguiente esquema, que es este esquema que nos suele presentar el Atlas de Prometheus. En este esquema encontramos los dos músculos del suelo pélvico. O bueno, más bien, encontramos primero un músculo del suelo pélvico que es el elevador del ano, que lo dividimos en 3 porciones. Esta que ustedes les dibujan como número 1 se denomina músculo puborectal. Aquí erróneamente lo están dibujando hasta el coxis, porque este músculo no va hasta el coxis, sino que se queda suspendido, por decirlo así, en el recto. Luego tenemos el músculo pubococcigio, el cual, como su nombre lo indica, sí se inserta tanto en el pubis como en el coxis. Y finalmente tenemos el músculo iliococcigio. Si nosotros lo vemos en un esquema o en el atlas, lo vemos nosotros así. Muy bien. Aquí tenemos el diafragma pélvico en el caso femenino, que realmente no cambia mucho en el caso del masculino y del femenino. Solamente cambia la inserción del músculo pubococcigio, que en el uno se hace, tiene una porción que es puboprosática en el hombre y otra porción que es pubo uterina en la mujer. Por lo demás, es igual. Entonces, tenemos nosotros todo este, que es el músculo elevador del ano. Consta de 3 porciones. La porción más medial, que corresponde al músculo puborectal. Como este es el caso de la mujer, tenemos nosotros de anterior a posterior, uretra, vagina y recto. El pubo rectal, como el nombre lo indica, ya dijimos, del pubis hacia el recto. La segunda porción, que es la pubococcigia, que se inserta desde el borde posterior de la sínfisis del pubis, o bueno, más que de la sínfisis, de la porción posterior de el cuerpo del pubis a cada lado, y el arco que forma el mismo hacia la porción ilíaca se extiende de manera oblicua hacia la región posterior, hacia el sacro y el coxis. Y finalmente el iliococcigio, que se inserta en el borde lateral del hueso ilíaco y porción inferior, y se dirige de manera oblicua y medial hacia el coxis. Vamos a ver cómo nos dice las inserciones. El libro de Prometheus nos dice pubo rectal, rama superior del pubis a ambos lados y ligamento ano-coccigio. El pubo-coccigio desde el pubis, ubicación lateral con respecto al origen pubo rectal,
y el ligamento aneococcigio y el coxis. Y el iliococcigio, fascia del obturador interno del elevador del ano y el ligamento anococcigio. La función, como el nombre le indica, pues dirán elevar el ano, pero más que una función motora, como cuando hablábamos del cuadrado lumbar en el abdomen, tiene una función meramente de pared, ¿sí? Es decir, de evitar que el contenido visceral, eh, el contenido visceral de la cavidad pélvica, eventre o pase de dicha cavidad. Como dato obviamente relevante, este músculo elevador del ano presenta unos hiatos, mírenlos aquí, que se denominan hiatos del elevador. El que nosotros vemos delante lo conoceremos posteriormente, junto con los músculos del periné, como hiato genitourinario. Genitourinario porque pasan la uretra y pasan los genitales. Obviamente la uretra va con los genitales. Y el hiato que le acompaña de forma posterior es el hiato por donde pasará el recto y terminará en el esfínter anal. Este hiato genitourinario es la porción más débil del piso pélvico en las mujeres, no así en los hombres. ¿Por qué? Si nosotros vemos, que creo que acá abajo se los presentan, ¿sí? La abertura del hiato urogenital en la mujer es más amplia debido a que a través de él y en la porción del periné, como nosotros lo dijimos, en el triángulo urogenital, esa abertura, uno, es más amplia y pasa el órgano genital femenino compuesto por los labios mayores de la vagina, en el caso del periné, la abertura vaginal y la uretra. Eso hace que sea más fácil las eventraciones a través de dicho hiato, sobre todo en las mujeres que han tenido partos por vía vaginal y que ya tienen cierta edad. Con la edad, ustedes saben que empieza a haber un fenómeno que se denomina sarcopenia. Quiere decir que hay una pérdida de la masa muscular y por ende de las fibras musculares y hay debilidad asociada. Con el parto, estos músculos se ensanchan y se tornan más laxos y por ende más débiles. Cuantos más partos por vía vaginal, más riesgo de que en una edad, sobre todo posmenopáusica, que es donde más se acentúa por la deficiencia de estrógenos, la atrofia en el área genital femenina, se produzcan eventraciones. La más común de ellas es una que se denomina cistocele, que es que la vejiga, que nosotros la mirábamos acá, ¿sí? La vejiga, en el caso de la mujer, protruya a través del orificio o el introito vaginal. ¿Listo? Lo otro es un prolapso uterino. Bien como puede venir la vejiga, puede venir el cuello del útero, o a veces las dos. Y eso es tan frecuente, es muy frecuente, es una entidad sumamente frecuente, que suele corregirse con ciertas intervenciones quirúrgicas. Lo que se estaba haciendo previamente era, en el caso de la vejiga, subir la vejiga y fijarla a la pared pélvica. Y en el caso del prolapso genital, dependiendo del grado, incluso la histerectomía. Ahora tienden más por rehabilitar o recuperar el piso pélvico, aunque obviamente muchas veces ya ha producido el defecto, hay que corregir el defecto y luego las paredes del piso pélvico y del perine. Tan así, pues que eso es una especialidad de la ginecología que se denomina piso pélvico. ¿Listo? Bueno. El otro músculo que nos queda por ver es el músculo coccigio. Bueno, ¿qué es este músculo que nosotros tenemos acá? Se les denomina coccigio o isquio o
isquiococcigio también. Acá se los ponen, miren. Coccigio, hay un libro, creo que acá en el Atlas del Néter. Ay, que lo cerramos. Está acá, miren. Que señalamos en rojo. Músculo coccigio o isquiococcigio. Isquiococcigio porque se inserta en la espina ciática y se dirige hacia el borde lateral del sacro y del coxis. Y como lo habíamos dicho, más que una función motora, pues tiene una función de pared. Luego acá nos colocan el músculo piriforme y los músculos obturador interno y otros autores, como les digo, describen también el obturador externo. Sin embargo, ambos los podemos de entrar a describir, y lo vamos a hacer, dentro de los músculos del miembro inferior. ¿Por qué? Porque ambos van a la articulación coxofemoral. En el caso del piriforme, va del sacro hacia el fémur, en el vértice del tocante mayor, y sirve para la rotación externa y abducción de la cadera flexionada. ¿Sí? En el caso del obturador interno, como el nombre lo indica, en la membrana obturatriz, en su porción interna, y va hacia el trocánter mayor. Y sirve para la rotación externa y abducción de la cadera. Entonces, estos son músculos que nosotros vamos a ver en miembro inferior. Hasta aquí sería la clase de hoy, que como ven les digo, es muy cortita, y la de mañana también es corta, un poquito más compleja, y por eso la dejamos para verla solita mañana, que son estos, músculos del periné, y que no solamente vamos a ver los músculos del periné, sino las regiones del periné, que están, si bien que aquí las podemos ver, aunque este dibujito está hecho para hablar de la vejiga, acá podemos ver nosotros las capas del periné y sus recesos. Entonces, esta parte vamos a dejarla para mañana para que quede bien explicada. Y de hecho, con eso terminaríamos. Mañana mirando periné. ¿Alguna duda, muchachos, de lo de hoy? Bueno, eso es todo entonces. Nos miraríamos mañana. Les confirmo la hora ahora con su representante porque no he visto que tengo mañana de turno. Ya nos vemos, chicos.